Hola, hola, feliz sábado. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este culto de San Martín. Y ahora vamos a cantar el himno 65 que se titula El mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, de todo mi redor. Las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios, y el Salvador Jesús, para vencer por su poder con la obra de la cruz. Y ahora voy a presentar a Mile para que haga la oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este sábado que nos has dado. Gracias por cuidarnos. Te pido que muy prontito vayamos al cielo y que pasemos bien este sábado. Te pido que cuides a los demás en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ahora entonces vamos a ver el Probad y Ved, que se titula El precio de una vida. Probad y ved. Historia de hoy: el precio de una vida. Hermano Lourival, es una alegría estar aquí en su casa. Soy el pastor Francibaldo, el nuevo pastor del distrito. Y vi que es una gran dificultad llegar aquí, es bien distante de la ciudad. Nosotros viajamos durante 2 horas en barco, en un barquito sin cubierta. Y después caminamos en medio de la selva y también en el campo, por más o menos 1 hora sobre el barro. Es bien difícil, ¿no? Sí, realmente, pastor, no es cualquier persona que llega hasta aquí. Muchas personas tienen miedo de llegar. Pero aquí nosotros vivimos tranquilos. Yo paso el tiempo cuidando mi campo, mi granja, mi cultivo. Pero dedico más tiempo a la iglesia porque es mi mayor tesoro. Porque de la misma manera que cuido de mis cosas aquí, Dios también está en el cielo cuidando y guardando un lugarcito para mi familia y para mí. Yo supe, Lourival, que usted hizo una conferencia aquí, en la región por 19 días. ¿Me puede contar cómo ocurrió todo? Yo tenía un amigo que vivía a 3 kilómetros de aquí. Es un gran amigo mío y a través de la amistad
yo pude hablar con él. Se llamaba Luis. Y allí él abrió el espacio para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo. En su casa, la gran dificultad para realizar el trabajo era la distancia y la falta de material, energía eléctrica. Entonces teníamos que llevar todo de aquí, de casa. Llevábamos la televisión de 14 pulgadas, el DVD, motor de luz, caja de sonido. Llevábamos todo para allá. Y usted sabe que no tenemos coche aquí. Entonces, para llevar las cosas teníamos que colocar todo en una caja. Y quien llevaba esa caja era el buey. Entonces llevábamos todo el material. Caminábamos 3 kilómetros para poder llegar hasta allá. ¿Y ustedes hacían ese camino todos los días de noche, en la selva y en el barro? ¿No era peligroso? Nosotros sabíamos las dificultades que tendríamos de aquí para allá, pero íbamos alegres y acompañados. Entonces iban todos felices de la vida porque estábamos haciendo ese trabajo con miedo del barro, el buey adelante y nosotros detrás. Y muchas veces en aquel lugar difícil la gente salía cantando, alegre. Nosotros salíamos a la tarde para poder llegar al anochecer. La programación terminaba entre las 9 y las 9:30 de la noche. Y ahora, ¿cómo volver de noche en la oscuridad? Bueno, teníamos linternas. Cada uno venía con una linterna de mano y teníamos cómo enfocar el barro en aquel lugar difícil. Todos venían enfocando el barro y llegábamos a casa a las 10:30 o 11 de la noche todos los días por 19 noches. La primera noche fue solo para la familia. Pasaron los días y los vecinos se enteraron y vinieron también. Y en las últimas noches finalizamos la programación con mucho más de 30 personas. Cuando vi toda aquella gente dentro de aquella casa, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Haz un llamado. Yo no podría dejar de terminar esta serie de conferencias sin hacer una apelación a cada uno de ustedes, para que ustedes también pudiesen entregar la vida a Cristo, así como un día yo entregué la mía. Entonces para mí es un placer. Me gustaría apelar al corazón y la vida de cada uno de ustedes esta noche. ¿A cuántos de ustedes les gustaría entregar sus vidas en manos de Dios? La intención era bautizar a la familia, pero con el poder de Dios bautizamos a 24 personas. Hermano Lourival, ¿cómo usted predica, da estudios bíblicos, hace evangelismo sin saber leer y escribir? ¿Cómo es que usted lee el versículo bíblico? Yo sé los textos de memoria. Ahí mando a alguien levantarse, por ejemplo, San Juan 3:16. Le digo a la persona que se levante y lea. El primero que lo encuentra se levanta y lo lee. Y cuando termina de leer, le digo que se siente y continúo predicando. Probad y ved. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Bueno, y ahora vamos a recoger nuestros diezmos y ofrenda, que lo pueden hacer o por el 7Me o si no llevándolo directamente a la iglesia. Y la adoración infantil se titula Libros en la Casa. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué interesante lo que dice este libro! Hola chicos, feliz sábado. Nos volvemos a encontrar en nuestro espacio de la adoración infantil. Y el día de hoy me encuentro en una biblioteca. Y como todos ya saben, en una biblioteca tenemos muchos libros. Y ustedes en casa, ¿cuántos libros tienen?
5, 10, más de 20. Espero que muchos de ellos sean aquellos que te ayudan a crecer en el amor de Dios. Hoy les contaré sobre un pueblo que era muy especial. ¿Y saben por qué? Porque su secreto de este pueblo se encontraba en el estudio de la Santa Biblia. Así que el día de hoy les contaré lo que sucedió. Acompáñame. Las personas de este pueblo especial vivían en Berea, por lo tanto se les llamaba berianos. Eran muy distintos al pueblo de Tesalónica, es decir, a los tesalonicenses. Pero ¿cuál era el motivo de su diferencia? Los tesalonicenses habían escuchado hablar del amor de Dios a través de Pablo. Sin embargo, ellos no tenían el deseo de investigar, de aprender más acerca de la palabra de Dios. Los berianos también escucharon las predicaciones de Pablo, de Silas. Ellos estaban muy quietos, atentos al escuchar las predicaciones, así como lo están ahora ustedes. Ellos tomaban apuntes, anotaciones del sermón. Luego llegaban a casa e investigaban todo lo que habían oído a través de Pablo y de Silas. Y de esta manera ellos aprendían más de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre los berianos y los tesalonicenses? Claro que sí. Los berianos tenían en su corazón ese deseo de seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, de investigar lo que dice las Sagradas Escrituras. Y eso es una gran lección para cada uno de nosotros. Ellos, al llegar a casa, tomaban su Biblia, que en aquella época eran rollos. En esos rollos buscaban los textos que Pablo había leído en el sermón. Ellos lo leían una y otra vez. No querían ser engañados y al leerlos se daban cuenta que Pablo decía lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Y esto no lo hacía una sola persona, lo hacían todos los creyentes. Imagínense, chicos, un segundo culto para seguir aprendiendo más lo que dice la palabra del Señor. ¡Qué gran bendición! Así, hay muchas personas que sienten tristeza en su corazón, pero tienen el deseo de aprender lo que dice las Sagradas Escrituras. Y no solo eso, sino de conocer el plan de salvación. Chicos, el día de hoy tengo dos tareas importantes para ustedes. La primera es confirmar la historia que les acabo de contar. ¿Y dónde se encuentra? En Hechos, capítulo 17, del 10 al 13. Y la segunda tarea es pensar en algo que podamos hacer cada uno de nosotros para que más personas conozcan del amor de Jesús. Hay muchas personas que no saben del pronto regreso de Jesús, del plan de salvación, y nosotros podemos compartir aquel mensaje. ¿Cómo? Podemos invitar a aquella persona a formar parte de la escuela bíblica. Así, ella aprenderá a través de las Sagradas Escrituras todo acerca de Dios. Cada año nuestra iglesia realiza una gran movilización, el Impacto Esperanza. ¿Lo recuerdas? Llevábamos un libro especial casa por casa. Este año será distinto. Nos encontramos en pandemia. Sin embargo, no nos quedaremos de brazos cruzados, pues hoy es un día de ayuno, oración y acciones solidarias. Entonces, ¿qué te parece si oramos el día de hoy por aquella persona en la que tú has pensado invitar para que forme parte de aquella clase bíblica? Muy bien, ¿sabes? La Santa Biblia nos dice en Salmos 119, 105 lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuán importante es que la palabra del Señor forme parte de nuestra vida. ¿Oramos? Querido Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Ayúdanos a ser como los berianos y tener ese deseo de seguir aprendiendo más y más. Y no solo ello, sino a compartir lo que está escrito en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué importante que es la lectura. Y ahora podemos, repartir y dar a muchas personas los libros del misionero. Y eso se lo podemos dejar aquí abajo
en la descripción del video. Hoy es un día especial porque hoy es el día de orar, que oramos para que muchas personas conozcan de Jesús. Y entonces ahora vamos a dejar al pastor Daniel Torres que tenga el culto de este sábado. Deseo que este sea un momento de bendición para todos y en particular saludamos a aquellas personas que nos reciben por las diferentes vías que tenemos para transmitir nuestro culto. Saludamos también a quienes nos siguen por las plataformas, por internet. La Iglesia Adventista en Sudamérica va a dedicar para que sea un día especial de oración en el marco que estamos viviendo de la pandemia. Hay muchos motivos por los cuales orar. Hay personas que han perdido a seres queridos en este contexto, hay personas que están contagiadas, cursando esta enfermedad, hay equipos médicos comprometidos en cada rincón, no solo de Sudamérica, sino del mundo, luchando para sostener las vidas de las personas que han sido afectadas por el COVID. Así es que tenemos sobrados motivos para orar. Oramos también por las personas que han visto afectado su trabajo, sus estudios. Gracias a Dios todavía nuestra institución puede mantener una presencialidad dosificada en materia de clases y agradecemos a Dios por esta posibilidad. Así que será un día especial de oración por todos estos motivos y en particular nosotros como iglesia hemos decidido agregarle el propósito de orar para que Dios nos permita ir cada vez más lejos en el cumplimiento del propósito que tenemos como hijos de Dios y representantes suyos en este tiempo y en este lugar. Nuestra institución se caracteriza por enviar misioneros voluntarios al mundo. Es el segundo país en Sudamérica que más misioneros voluntarios envía a distintos destinos para servir y para colaborar con vocación de servicio. En los últimos 2 años se enviaron más de 100 de alumnos de nuestra institución a distintos lugares del mundo para brindar un servicio voluntario al menos por 1 año y nosotros queremos que ese también sea un motivo de oración para nosotros. Tengámoslo en cuenta. Queremos que sea un día especial. Quiero ahora sí ir al tema de esta mañana. Y para esto pensaba en preguntarte, ¿cuán importantes son las líneas en el tiempo que vivimos? ¿Cuán importantes son las líneas en el mundo en el que nosotros vivimos? En diferentes órdenes, ¿sí? Desde colocar un cuadro en la pared, ¿sí? En mi caso personal, hace poco que nos mudamos a Libertador San Martín, así que hubo varias cosas para instalar en la casa y llega un momento que uno dice, bueno, fíjate si la línea es la correcta, está torcido, no está torcido, ¿sí? Cuando vamos a comprar una prenda de vestir, miramos determinada línea que puede interesarnos más o menos, ¿sí? En materia de salud, hoy en día, la medicina dice, bueno, usted no parece tener sobrepeso, pero vamos a medir la circunferencia de su cintura. Si usted es varón, para que disminuyan los riesgos, debería tener tantos centímetros. Si es una mujer, tantos centímetros, ¿sí? Hay líneas que tienen que ver con nuestra salud. Hace poco me decía un colega, cuando yo era joven, tenía el vientre plano y las pantallas eran curvas. Hoy yo no tengo el vientre plano y las pantallas son planas, ¿sí? Líneas. ¿Cuánto importa una línea a la hora de que un especialista pueda monitorear el funcionamiento cardíaco de un paciente? Si el especialista no reconoce el mensaje de las líneas de ese monitoreo, puede haber un riesgo de vida.
Cuán importante es que un cirujano pueda reconocer la línea de separación de un órgano y otro a la hora de hacer una incisión. Centímetros, milímetros pueden marcar una gran diferencia si traspasamos una línea. ¿Por qué les planteo esto? Porque en materia de comportamiento también hay líneas que separan lo que está bien de lo que está mal, de lo que nosotros evaluamos como bueno o malo. ¿Cuáles son los criterios que podemos usar con seguridad a la hora de separar lo que está bien de lo que está mal? ¿Existe un criterio? ¿Existen líneas de separación? ¿Existen ejes en torno a los cuales nosotros podemos llegar a funcionar con seguridad? Hay líneas de separación que no son buenas cruzar. ¿Se imaginan ustedes si yo decidiera caminar sin mirar el borde de esta línea y con los ojos cerrados hacia atrás? Podría traspasar esta línea con un gran riesgo. Prefiero acercarme a esta línea de frente y con los ojos abiertos. ¿Sí? Hay líneas de separación que tienen que ver con nuestro resguardo y con nuestra seguridad y con nuestro bienestar. Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha dado libertad de elección. Dios nos dice que un ser humano no debe ser conciencia de otro. Un ser humano no debe determinar las líneas que otro debe cruzar, pero pareciera ser que es bueno que yo sepa qué líneas estoy dispuesto a cruzar o no. Cruzar líneas implica asumir costos, riesgos, en algunos casos peligros. ¿Sí? Y en esta mañana quiero invitarlos a leer la historia de un personaje bíblico que se animó a cruzar determinadas líneas y que eso conllevó un riesgo. Implicó pagar un costo, pagar una factura. Muchas veces cruzamos líneas dispuestos a pagar los precios sin medir que determinados inicios nos pueden llevar mucho más lejos que lo que originalmente quisimos ir. Y en la vida a veces hay puntos sin retorno. ¿Sí? Hay puntos sin retorno. El año pasado conocí a una persona que me contactó diciéndome, ¿usted es pastor adventista? Sí. Por internet, ¿no? Y dice, yo sé que ustedes hacen planes de 5 días para dejar de fumar. Yo llevo 40 años de fumadora y hoy tengo un enfisema. Y no sé cómo hacer para dejar de fumar. En determinado momento de la vida, esta persona se animó a cruzar, a trasponer determinadas líneas. Y eso hoy le implica estar asumiendo un costo difícil de pagar. Pero hay efectos de ese avance en la elección libre que hizo a lo largo de su vida, de los cuales ya no puede volverse atrás. Pero es verdad, Dios nos dio libertad. Dios no nos hizo esclavos suyos, ni de nadie. Nos dio la posibilidad de elegir en qué vamos a creer y cómo vamos a llevar adelante esas creencias. De qué manera las vamos a articular. Ahora, para poder definir esto, es bueno establecer cuál es el eje que va a dictar mi conducta. ¿Cuál es la línea de separación que voy a utilizar para determinar lo que me conviene, lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que no es bueno? Hasta cierto punto de la vida, esa línea de separación, ese eje, lo marcan nuestros adultos. Papá, mamá, son los que nos ayudan a decir, mira, esto no es bueno. Y hasta cierto punto deciden por nosotros. Pero llega un punto en la vida donde el ser humano adquiere criterio propio y ya no puede seguir los dictados de otro, por más que ese otro lo ame.
tiene que seguir sus propios dictados. Tiene que establecer sus propios ejes de acción, asumiendo las responsabilidades. Y cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de la capacidad de respuesta que el individuo tiene frente a la vida. Algunas personas desean trasponer determinadas líneas sin tener que responder por las consecuencias de eso. Y eso es irresponsabilidad. Hay un punto en la vida que ya no podés hacer responsable a otro de lo que vos decidiste, de lo que vos elegiste. Vos tenés que ser responsable de tus conductas. Líneas de separación entre lo que está bien y lo que está mal. Te invito a leer un texto que está en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo número 11. La historia es muy conocida, ¿está bien? Estoy seguro que la mayoría no necesitan ir a la Biblia para ver de qué se trata. Cuando vean el título, ustedes ya se van a dar cuenta de quién estamos hablando y de qué circunstancias. Segunda de Samuel, capítulo número 11. Vamos a leer algunos versículos de esta historia bíblica. Ahora, yo no quiero que nos quedemos solamente con el relato. ¿Está bien? No quiero que nos quedemos solamente con el relato. ¿Por qué? Porque alguno podría decir, bueno, no, pastor, a mí eso no me pasó. ¿Sí? O es más, yo no creo que me pase a mí por la forma de ser que tengo, por la manera de pensar. Yo no creo que eso sea un riesgo para mí, así que, bueno, me desconecto, me voy. No te quedes con los datos específicos de la historia. Hay principios que nosotros necesitamos tomar en cuenta de esta historia, y los principios son verdades aplicables en todo tiempo y en todo lugar. No importan los detalles de la historia. ¿Está bien? Con este marco vamos a leer algunos versículos de esta historia, y como dije, algunos inmediatamente van a decir, sí, ya esta historia me la contaron desde que era niño. ¿Sí? Segunda de Samuel, capítulo 11, el versículo 1, dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. El personaje de nuestra historia no es nada más y nada menos que un emblema del pueblo hebreo como fue David, ¿sí? Un símbolo del pueblo hebreo. Un hombre exitoso, si los hubo, dentro del pueblo de Israel. Esta es una pequeña parte de la abundante historia que conservan los libros históricos de la Biblia sobre David. ¿Sí? Pareciera ser que era el momento donde los reyes iniciaban sus campañas militares. Y dentro de los propósitos de un rey a la hora de iniciar una campaña militar tenía que ver con definir, sostener, remarcar, fortalecer los límites de la nación. En ese tiempo el derecho internacional no estaba tan claro como hoy en día. Y hoy en día hay problemas limítrofes, por más que existe un derecho internacional, que asisten a las naciones o a los países. En ese tiempo los derechos internacionales estaban más bien dictados por la fuerza de cada nación y de cada Estado. Así es que el Estado tenía que ocuparse de establecer claros límites para preservar el bien de sus habitantes. Y David estaba embarcado en esto. Y esta pequeña descripción me dice que David era un líder eficiente, ¿sí? Tenía un plan, sabía hacia dónde quería ir, sabía hacia dónde quería llegar. Su experiencia a esta altura de la vida le había permitido tener un plan maestro a la hora de administrar su nación, su reino. Así es que en determinado momento del año, cuando los reyes salían a la batalla, David envió a su general,
con su ejército a determinado punto de su geografía para establecer límites claros. ¿Sí? Pero lo interesante es que David no necesitó estar en el lugar para que determinadas cosas sucedieran. Y esto me habla bien de David. Un buen líder no necesita estar donde las cosas deben suceder para que éstas sucedan. David tenía un claro sentido de la capacitación de quienes lo rodeaban. Sabía delegar responsabilidades, le atribuía grados de confianza, recursos a sus liderados para que las cosas pudieran funcionar. Me da la impresión que en este punto David ya era un líder maduro. Entendía que no necesitaba exponerse, sabía que a él le podían pagar no para poner el cuerpo en la acción, sino para pensar la acción. Así que él se quedó en Jerusalén, mientras su ejército, Joab, estaban allí en sus límites, defendiendo los intereses de la nación. Y Jerusalén fue y es un emblema, un símbolo. Siempre ha simbolizado la presencia de Dios en la tierra. ¿Y qué mejor lugar para estar que estar en la presencia de Dios? Así que David estaba en el mejor lugar para un hebreo, el lugar más caro desde lo afectivo, el lugar más significativo, más importante, era Jerusalén, y allí estaba David. Mientras los funcionarios, los representantes del reino estaban cumpliendo su función en distintos lugares del territorio, entre los cuales estaba Joab con todo un ejército pertrechado para preservar los límites de la nación, cada uno cumpliendo su papel. David estaba donde debía estar, en el mejor lugar de todos, Jerusalén. Jerusalén. Y cuando uno sigue leyendo, dice lo siguiente el versículo número 2: al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Vuelvo a decir, no te quedes con la parte visible de la historia, ¿está bien? No compremos solamente esta parte del relato. Hay mucho más entre líneas, hay mucho más detrás de esto, que es lo que quiero que veamos juntos en esta mañana. Los privilegios en algunos casos implican también riesgos, juntamente con las responsabilidades. Cuanto más responsabilidad tengo, mis actos importan más para quienes lo observan, ¿sí? Tengo mucho más responsabilidades cuando tengo en mis manos la administración de recursos, de una influencia como la que podía ser la influencia de David, ¿sí? Así que su comportamiento no era una cuestión menor. Ahora, David está descrito en este momento, en este lugar, como tomando una línea de acción que él sabía que no le correspondía. Porque David, como buen hebreo, conocía de memoria la ley de Dios. Y él sabía que las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer no podían tener un marco de falsedad, sin ningún tipo de compromiso. No existía el touch and go. ¿Sí? Ese no es el plan de Dios, y él lo sabía muy bien. Fíjense lo que dice, y si no quieren salir de donde están en la Biblia, les leo un pasaje que tiene que ver con los deberes
de un rey a la hora de asumir su función en el trono. Fíjense, parte de las responsabilidades determinadas por Dios para un rey hebreo. Dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Parte del trabajo de un rey cuando asumía su función era hacer una copia a mano de la ley. Pero esta no es la ley, los 10 mandamientos. Se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El rey tenía que hacer una copia a mano. No era el copia y pegue. No era recibir un archivo, apretar un botón y se imprimían las 300 páginas de estos 5 primeros libros de lo que hoy conocemos como la Biblia. No. Lo que existía en aquel tiempo era una copia a mano. Y la tenía que hacer delante de quienes eran los responsables de custodiar los escritos sagrados. Los escribas hebreos, cuando hacían una copia del texto sagrado, lo hacían con sumo cuidado. El texto hebreo no tiene vocales, no tiene separación de palabras, se escribe desde la derecha hacia la izquierda, tiene puntuaciones. Así que luego de completar una copia, el escriba revisaba la copia puntillosamente y si se equivocaba en una sola letra, descartaba la copia. No servía. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Así que ese era un trabajo realmente minucioso. David no podía decir, no tenía el derecho a decir que él no estaba informado de lo que decía la ley de Dios. Esos primeros 5 libros de la Biblia, no. Porque él había hecho una copia a mano, monitoreado por los escribas, por los levitas. Él conocía muy bien los 10 mandamientos. Ahora, en este momento de su vida lo vemos traspasando una línea. Traspasando una línea. Esto me dice que en algunos casos nosotros como hijos de Dios, como personas que nos consideramos con una conexión espiritual de alguien que no vemos, que no tocamos, pero entendemos que es real, que existe y que tiene injerencia en nuestra vida, corremos el riesgo de fracturar nuestra experiencia espiritual. En este momento de la vida, David no había renegado de su fe en Dios. No había puesto en el muro de su Facebook, de su Instagram, no creo más en Dios. No había dicho eso, al contrario. Él era un devoto hijo de Dios. Era el representante del pueblo de Dios, como líder político, pero también religioso. Él tenía una función, tenía una ascendencia. Muchos reyes hebreos fueron los que encabezaron determinadas reformas políticas y religiosas del Estado o que en algunos casos las impidieron. Así que el ejemplo de David era todo un símbolo, era todo un emblema. Y acá lo vemos traspasando una línea. Traspasando una línea. ¿Sí? Y me llama la atención que cuando David le da forma a su comportamiento, ¿sí? Lo hace desde el terrado de la casa. Desde el terrado de la casa. Pareciera ser que en algunos casos hay decisiones de alcoba donde Dios no tiene parte. Y ese es un riesgo. ¿Sí? Públicamente digo una cosa, pero cuando cierro la puerta de mi habitación y donde nadie me puede ver, donde nadie puede enterarse lo que estoy pensando, mi realidad dice otra cosa. Es como que tengo 2 frentes, uno al público
delante de aquellas personas que me pueden ver, que pueden valorar lo que yo hago. Y otra realidad es la que yo tengo en mi más secreta intimidad. Los seres humanos tenemos la capacidad de ser disonantes. Estoy mirando a Karina, que es música, ¿no? Disonantes, ¿sí? Podemos pensar una cosa y hacer otra. Qué lindo que te quedan esos zapatos rojos. Lo puedo decir, ¿no? Ahora tal vez en mi mente estoy pensando otra cosa absolutamente distinta. Muchas veces tomamos distancia de lo que pensamos a la hora de actuar. Ahora, con el tiempo nosotros aprendemos a hacer un uso de nuestra imagen. ¿Se dieron cuenta? Cuando somos niños, no. El niño es transparente. ¿Sí? Si hay alguien que no, si hay algo o alguien que a ese niño no le gusta, el niño no es políticamente correcto. Dice lo que piensa, dice lo que siente. ¿Sí? No es disonante. Sí, es totalmente armónico. Su pensamiento y su conducta, en algunos casos tenemos que decir, no, eso no se dice, eso no se hace. Con el tiempo nosotros aprendemos a hacer un manejo de nuestra imagen. Y David, que no era un niño, había aprendido a hacer un manejo de su imagen. Delante de otros tenía una conducta. Pero en las decisiones de alcoba es como que le había dicho a Dios, digo, mira, Señor, vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas. Yo quiero que vos me bendigas, yo quiero que vos estés conmigo en esta empresa que implica consolidar los límites de la nación. Ahí te quiero conmigo. Ahí necesito tu protección, el éxito, la bendición sobre todo este andamiaje que estamos movilizando en esa dirección. Señor, te pido que como lo hiciste antes, lo hagas ahora y nos fortalezcas y nos des éxito. Ahora, te pido por favor que en estas decisiones íntimas y personales no interfieras. No traspases determinadas líneas donde solamente yo quiero tener margen de acción. Yo sé lo que determinaste como bueno y malo. Yo sé lo que correspondería en un caso como este. Pero, David se animó a correr el eje en torno al cual debería haber girado su vida. Ahora, él tuvo algunos argumentos a la hora de organizar su comportamiento. Él tuvo algunos criterios, algunos principios que yo se los quiero mostrar. Porque puede ser que sin que nosotros hayamos protagonizado una historia similar a esta, estemos utilizando los mismos criterios para darle forma a otras conductas en este tiempo presente sin ser David, sin tener las responsabilidades que él tiene, pero tenemos las nuestras. ¿Qué elementos lo animaron? ¿Qué elementos lo ayudaron a la hora de elaborar su conducta? Primer elemento. Fíjense lo que dice el versículo 2, la última parte. Al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. No hay una foto de Betsabé, es imposible. Hay un registro de palabra de que ella era muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa. ¿Cuántas veces organizás tu comportamiento en base a lo que te gusta o lo que no te gusta? Algunas decisiones en ese sentido podrían llegar a tener un efecto menor. ¿Sí? Algunas decisiones podrían llegar a tener un efecto menor, otras no. ¿Sí? ¿Qué te gusta más?
¿La papa frita o el zapallo hervido? ¿Sí? Si tuvieran que salir de acá y decir papa frita o zapallo hervido ahora. Yo creo que la mayoría se inclinaría por aquello que tiene un poquito de sal, que se paladea mucho mejor, aquello que tiene cierto grado de, o ciertos componentes grasos que también se paladea mucho mejor. Y yo creo que, no sé si el 100%, pero el 99% o no sé cuánto, nos inclinaríamos todos por unas ricas papas fritas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque organizamos nuestras conductas en base al gusto. Ahora, yo no puedo replicar ese esquema permanentemente, siempre, toda la vida. Es imposible. ¿Sí? Si no, miren lo que nos pasa como sociedad hoy. Nosotros hemos invertido el orden de prioridades. Nosotros entendemos que Dios nos hizo de tal forma que rodeó nuestras necesidades esenciales de placer. ¿Es placentero comer? Wow. Me decía una persona, ¿quién le dijo a usted que hay que tener hambre para comer? Y no, es placentero. Ahora, ¿se imaginan si fuera feo comer? ¿No existirían personas con sobrepeso? No. Existirían personas muriéndose por no comer. Pero Dios quiso garantizar que esta necesidad básica y esencial se cumpla, por eso la rodeó de placer. Ahora, el placer no es la razón de ser de la comida. Cuando yo invierto la escala de valores y coloco como elemento supremo el placer, el riesgo es que deje de comer para vivir y pase a vivir para comer. Y se puede vivir para comer sin que en ese camino finalmente yo termine cavando mi tumba con mis propios dientes. Es un riesgo grande. Es un riesgo grande. Entonces, ¿cuál es el eje a partir del cual vos y yo organizamos en este tiempo finalmente nuestro comportamiento en el día a día? ¿Hago solamente lo que me gusta? Seguramente no. Claro que no. Algunos tienen que luchar. Algunos tienen que realmente predisponerse. Algunos tienen que encontrar la motivación, el motor suficiente para que esto sea una realidad. No me gusta. No es lo que elijo. Pero tengo un propósito, tengo un objetivo. Entonces, bueno, Daniel, aunque no te gusta, acá está tu silla, acá está tu libro y va a ser tu amigo estas 8 horas. ¿Les pasa o no les pasa? A veces nuestros gustos son tan fuertes que se sobreponen a nuestra razón. Dios como nuestro creador, ¿qué quiere? Quiere que nosotros organicemos nuestros comportamientos en base a una razón dirigida por Él. Donde, claro, forman parte nuestros gustos, nuestras emociones. Pero yo no puedo colocar como eje de acción en mi vida mis gustos solamente. Si hiciera de mi vida o en mi vida solamente lo que me gusta, probablemente mi vida no sería tan buena. Tan buena. A veces me gustaría hacer determinadas cosas que no son convenientes. San Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. David se dejó llevar por sus gustos a la hora de organizar su comportamiento. ¿Por qué otro elemento se dejó llevar David? David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó. David era un hombre público, ¿sí? Pero la vida de los monarcas
no era tan pública. Ellos temían las conspiraciones, las traiciones. Por algo tenían un copero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de que le traían la comida y su bebida, si alguien tenía que morirse antes que el rey envenenado por una bebida o una comida, era el copero y no el rey. El fusible de recambio frente a una traición era el copero. Yo no sé si tenía ART, seguro de vida, pero bueno, normalmente eran esclavos, ¿sí? Eran justamente eso, fusibles de recambio que no valían tanto. Entonces, David no estaba expuesto. Pasaba esto en estas tierras en el tiempo de la colonia, ¿no? Los colonizadores. Transitamos por Buenos Aires, ciudad preciosa si las hay, y ¿qué vemos? En algunos lugares, veredas angostas. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en la calle no andaba la gente que tomaba decisiones. En la calle no había nada para ver. La vida sucedía puertas adentro. ¿Quién andaba afuera? El esclavo, el indio, el desposeído. Y en el caso de David, la vida era puertas adentro. Así que él no salió a golpear la casa de Betsabé para presentarle y decirle: hola Betsabé, ¿cómo te va? No, él mandó a buscar a Betsabé para que la traigan. ¿Sí? En algunos casos no es el gusto lo que organiza nuestro comportamiento, sino que nosotros organizamos nuestro comportamiento, y especialmente en comunidades como estas, en base a lo que se llega a conocer o no. Si nadie se entera, si nadie sabe, entonces no hay problema. Y no solo que no hay problema, sino que no está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es una cuestión secreta, nadie lo va a saber. Y David se amparó en eso, dijo: bueno, yo la mando a buscar. Mando a un fulano que la traiga, listo. ¿No? También ahí había fracturado su experiencia como hijo de Dios. Nadie se va a enterar, nadie necesita saberlo, esta es una cuestión secreta. O sea, quedaste tranquilo, andá, hacelo, avanzá, no hay ningún problema. El siguiente aspecto con el cual se organizó David en su comportamiento fue que él creyó que no iban a haber consecuencias. Nadie va a salir lastimado, nadie va a sufrir, somos adultos, esta es una decisión que no implica ningún tipo de consecuencias. Jean-Paul Sartre decía que el ser humano es el único ser que utiliza sus libertades para elegir sus esclavitudes. En algunos casos no nos damos cuenta, y creyendo que somos, y en verdad lo somos, ¿no?, libres, pero que eso no va a traer consecuencias, eso no nos va a afectar, eso no nos va a acorralar, estamos eligiendo caminos de acción que, como dice la Biblia, son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Me gusta, dijo David. Nadie se va a enterar y acá no van a haber consecuencias. Esos fueron los ejes de acción que le permitieron organizar su comportamiento. Él se olvidó del escrito está, él se olvidó de la palabra de Dios. Él no creyó, él había dejado de creer que la palabra de Dios estaba por encima de él. Él había hecho de las verdades bíblicas verdades a su tamaño. Él había minimizado las verdades bíblicas creyendo que podía alterarlas sin consecuencia alguna. Él empequeñeció la palabra de Dios de acuerdo a su criterio. Dijo: Señor, esta es mi alcoba, ojo, cuidado, no avances, esto es lo que me gusta, acá nadie se va a enterar, acá no van a haber consecuencias. Entonces estoy habilitado a actuar.
Ya no tenemos tiempo, pero si nosotros analizamos cómo sigue la historia, descubrimos el desenlace, ¿no? ¿Qué hizo David para subsanar esta situación, enterándose que esa mujer que estaba casado con otro ahora estaba embarazada de David? ¿Y por qué embarazada de David? Sí, claro, porque el esposo de Betsabé estaba en el frente de batalla. Y lo primero que se le ocurrió a David fue traigan a Urías eteo del frente de batalla. En el primer avión, en el primer móvil que salga de allá, me lo traen directamente para acá. David en ese momento, a esa altura de su vida, sin perder su posición, era un humanista recalcitrante. Porque no se le ocurrió recurrir a Dios para decirle, Señor, te pido perdón. No sé qué hice con mi vida, ni con la vida de esta persona. No. Él dijo, bueno, esto es fácil. Tráeme a Urías, por favor. Andámelo a llamar. Pero él no contaba con qué tipo de hombre era Urías. Así que David no solo que se equivocó, sino que se convirtió en un humanista. Era un hijo de Dios solo en los papeles. ¿Cómo te llevas vos con los falsos? ¿Cuán cómodo o cómoda te sentís delante de una persona que vos sabés que es falsa? Yo no creo que te sientas tan bien. Ahora, si el falso sos vos, ¿qué pasa? ¿Es constructivo eso? ¿Te ayuda? ¿Te sentís, wow, en la cima diciendo qué falso que soy un desastre? No. Y cuando vino Urías eteo, y David dijo, bueno, listo, viene de vacaciones, duerme unos días acá, se acuesta con la mujer, es la solución perfecta para el embarazo de Betsabé. ¿Qué más? Ahora él no contó con que Urías eteo no iba a ir a dormir a la casa. Que de paso, fíjense la degradación del ser humano que se aleja de la voluntad de Dios. Cuando viene Urías, David que había enfrentado a Goliat, que para nosotros es un hecho histórico, aunque para algunos sea una fábula, un tipo de 2,90 m. Y no le temblaron las piernas, aunque todo el ejército hebreo atrás sí decían, miren este hombre, ¿quién va a pelear? Es más, te aviso que el que le gane a él se puede casar con la hija del rey. Y nadie se animaba a pelear con Goliat, aunque le ofrecieran la hija del rey como premio a su desafío y a su victoria. Y David lo enfrentó, lo mató, le cortó la cabeza. Ahora tiene a Urías eteo, un súbdito, un tipo que ni siquiera era hebreo, un extranjero. Y cuando se sientan a charlar, David no le dice, mira, yo te llamé porque lo que quiero hablar con vos es de este asunto. No. Él le dijo, Urías, ¿cómo te va? Contame un poquito de Joab. Yo escuché que la última radiografía que le hicieron por la RT tenía un problema lumbar. ¿Cómo anda de la espalda Joab allá? Le preguntó por Joab. Eso era una mentira, una cobardía. En eso se había transformado David a la hora de modificar sus ejes, sus límites, a la hora de traspasar líneas, creyendo que no iba a tener consecuencias. Y una vez que habló con él, no le dijo nada, lo mandó a la casa. Y un mensajero le dijo, mirá, señor, yo te quiero decir, al otro día, ¿no? Que Joab no se fue a dormir a la casa. Él durmió con tus siervos acá en la puerta del palacio. ¿Cómo que no fue? Si le mandé un regalo cuando él salió de acá para que lo reciba allá en su casa. No, él se dormía acá. Lo llamó de vuelta. Le dijo, che, ¿qué pasó, Urías? ¿Que no te fuiste a dormir a tu casa? ¿Tenés unos días francos? David ya no tenía noción de lo que ese extranjero sí tenía noción. Por tu alma, Señor,
mi señor Joab y el arca de Jehová acampan debajo de tiendas, y yo iba a venir a dormir con mi mujer por tu vida, que yo no voy a hacer esto. Él sí tenía claro. Parecía que los roles se habían invertido. Parecía que el rey era Urías y el súbdito David. Tal punto de confusión tenía David. Así que no tuvo mejor idea que decir, bueno, quédate a comer, trae unos vinos. Lo emborrachó y dijo, bueno, ahora sí, se va a ir a la casa. Borracho. O sea, no solo un cobarde, un falso, un traicionero de quien estaba dispuesto a dar su vida por él. Lo importante es que Urías, ni siquiera borracho, hizo lo que él entendía que no debía hacer, no traspuso líneas, que David sí estuvo dispuesto a trasponer, y finalmente le dijo, bueno, ¿sabes qué, Berí? Dale este mensaje a Joab, puedes volver al frente. ¿Y qué le escribió? Ustedes saben, ¿no? Joab, ¿cómo te va? Estamos haciendo un recambio de personal, vamos a renovar el plantel. Necesitamos a personas más calificadas, así que lo que te pido es que lo pongas a Urías al frente de la batalla, en el lugar más recio de la batalla, y lo dejes solo, para que muera. David no creyó que esta alteración en sus criterios de conducta lo iban a transformar en lo que lo transformaron: un criminal, un asesino. Él no pensó que esto lo iba a llevar tan lejos. Díganme si esta no es una experiencia amarga. No para un hijo de Dios, para un individuo, para un ser humano, que elige manejarse por criterios que no son los adecuados. Me gusta. Nadie se va a enterar. Y acá nadie va a sufrir. Entonces estoy habilitado para avanzar. En tanto nadie se entere. En tanto nadie se entere. Felizmente hubo una persona que lo visitó a David con el temor de Dios en el corazón, y ese fue Natán. Y le dijo, David, ¿cómo te va? Te vengo a ver. Y quiero que me ayudes con lo siguiente. Hay un vecino tuyo, rico, dueño de muchas posesiones. La FIB lo considera un hombre valiosísimo, ¿sí? Lleno de vacas, ovejas, ganado. Y resulta ser que recibió la visita de un pariente y dijo, bueno, lo voy a agasajar con un asado. Y no se le ocurrió otra cosa, David, a este hombre rico, portentoso, adinerado, de ir y robarle la única oveja que tenía un vecino. La mató, la preparó en la estaca, se mandó un asado, pero de novela, para agasajar a su visitante. ¿A vos qué te parece ese hombre? Te juro por Dios que ese hombre tiene que morir. Yo quiero decirte, David, que vos sos ese hombre. En algunos casos, cuando nos animamos a modificar nuestros ejes de acción, entre otras cosas, nos volvemos indulgentes con nosotros mismos y severos con otros. Nos resulta muy fácil levantar el dedo para decir, ah, sí, vos, mira, yo te tengo contadas las costillas. Pam, 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 pam. Hay personas que aprenden a explicar su realidad en base a lo que otros hacen mal, dando a entender que ellos no forman parte de ningún escenario y que por lo tanto no son responsables absolutamente de nada, no tienen que responder. Pero delante de Dios, en algún momento, creámoslo o no, vamos a necesitar responder por las elecciones que libremente hicimos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué ejes marcan tu comportamiento? ¿Dónde están las líneas de separación que vos estás eligiendo para determinar lo que está bien de lo que está mal? Yo quisiera
por la inversa, tomar una enseñanza en base a lo que leí de David. Y le pido a Dios que me dé fuerzas para que no sea el dictado de los gustos, el dictado de la privacidad o la supuesta certeza de que nadie lo va a saber lo que organice mi comportamiento y mi vida. ¿Te gustaría hacer lo mismo a vos para resguardarte, para tener una vida feliz, aunque en algunos casos no hagas lo que te gusta, lo que te parece, sino que cumplas la voluntad de Dios? ¿Quisieras que oremos por esto? Ahí donde estás, te invito a que inclinemos el rostro. Padre nuestro, gracias por este momento. Quisimos estar en tu presencia, llevarnos tu mensaje, no el mensaje de un ser humano. Bendice a cada persona que nos recibió en esta transmisión, en su casa. Acompáñalo, cualquiera sea su realidad. Señor, todos nosotros tenemos errores, hemos tropezado y te pedimos perdón, pero al mismo tiempo, Señor, te pedimos que instales tu espíritu en nuestro corazón, habilitándonos a creerte a ti por encima incluso de nosotros mismos. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, pastor, y que Dios nos ayude a tener una vida buena, una recta. Y ahora vamos a alabar a Dios. Que el número es 434. Y se titula Jesús es mi vida. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí.
más importante de nuestras vidas. Y los esperamos el próximo sábado a las 11. ¡Chao!